Queridos hermanos y hermanas en Cristo, antes de comenzar este mensaje tan especial sobre Proverbios 22, les pido que se suscriban a nuestro canal, activen las campanitas de notificación y compartan este video con aquellos que necesitan escuchar esta palabra de sabiduría. También les invito a dejar sus peticiones de oración en los comentarios, pues oramos por cada una de ellas. Hoy, mientras me siento aquí frente a ustedes, siento en mi corazón la necesidad de compartir una palabra poderosa que Dios ha puesto en mi espíritu. En un mundo donde muchos de nosotros nos sentimos perdidos, donde nuestros nietos están creciendo en medio de tanta confusión, donde los valores parecen desvanecerse día a día, el libro de Proverbios, específicamente el capítulo 22, nos trae una sabiduría eterna que necesitamos más que nunca. Permítanme comenzar compartiendo algo personal. Hace unos días, mientras meditaba en este capítulo, pensaba en cómo mi propia abuela solía enseñarme sobre la importancia del buen nombre y la reputación. Y precisamente así comienza este maravilloso capítulo. Más vale el buen nombre que las muchas riquezas, y el ser apreciado vale más que la plata y el oro. Este versículo me recuerda la historia de José en Egipto. ¿Saben? José, aquel joven que fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, pero que mantuvo su integridad incluso en las circunstancias más difíciles. Cuando la esposa de Potifar intentó seducirlo, él prefirió mantener su buen nombre ante Dios que ceder a la tentación. En Génesis 39, versículo 9, José dijo: ¿Cómo podría yo hacer tal maldad y pecar contra Dios? Este es el tipo de integridad que construye un buen nombre. Y hoy en día, mis queridos hermanos, ¿qué valor le damos a nuestro nombre? En esta era de redes sociales, donde, según estudios recientes, más del 80% de las personas mayores de 60 años ya utilizan WhatsApp y Facebook, ¿qué tipo de testimonio estamos dando? ¿Qué legado estamos dejando a nuestras familias? El versículo 2 nos dice: el rico y el pobre tienen esto en común. A ambos los hizo el Señor. Esta verdad me recuerda a Ruth, aquella mujer moabita que llegó a ser bisabuela del rey David. Cuando llegó a Belén con su suegra Noemí, era una mujer pobre, una extranjera, pero su carácter y su fidelidad la distinguieron. No importaba su condición social. Dios la había creado con un propósito. Permítanme hacerles una pregunta para reflexionar. ¿Alguna vez se han sentido menos valiosos por su situación económica? ¿O tal vez han mirado a otros por encima del hombro debido a su posición social? Recuerden, ante los ojos de Dios, todos somos sus hijos amados. El versículo 3 nos presenta una advertencia crucial. El prudente ve el peligro y lo evita. El inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias. Esta sabiduría me recuerda a Daniel, quien desde joven supo identificar los peligros de contaminarse con la comida del rey. En Daniel 1, versículo 8, leemos cómo él se propuso no contaminarse. ¿Y saben qué? Esta decisión le salvó no solo de comprometer su fe, sino que le dio favor ante Dios y los hombres. En nuestra época actual, donde las estadísticas muestran que los adultos mayores son el grupo más vulnerable a las estafas telefónicas y por Internet, este versículo cobra especial relevancia. El año pasado, más de 100,000 ancianos fueron víctimas de fraudes en América Latina. ¿Cómo podemos ser prudentes en este mundo digital? ¿Cómo podemos enseñar a nuestros seres queridos a identificar los peligros? El versículo 4 nos habla de la humildad. La recompensa de la humildad y el temor del Señor son riquezas, honra y vida. Pienso en Moisés, descrito en Números 12, versículo 3, como el hombre más humilde sobre la tierra. A pesar de haber sido criado como príncipe en Egipto, aceptó el llamado de Dios para servir a su pueblo. Su humildad le permitió ser usado poderosamente por Dios. ¿Cuántos de nosotros, después de una vida de trabajo y experiencia, nos cuesta ser humildes? Tal vez pensamos que ya lo sabemos todo, que nuestra edad nos da derecho a ser orgullosos, pero la verdadera sabiduría viene con la humildad. El versículo 5 nos advierte: en el camino del perverso hay espinos y trampas. Quien cuida su vida se mantiene alejado de ellos. Esta verdad me recuerda a David, quien en su juventud
supo mantenerse alejado de las trampas que Saúl le tendía, confiando en la protección de Dios. En el Salmo 34, versículo 19, nos recuerda que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. En estos tiempos donde la soledad afecta a tantos adultos mayores, donde las estadísticas muestran que más del 40% de las personas mayores de 70 años experimentan sentimientos de aislamiento, es crucial recordar que Dios nos protege y nos guía por el camino correcto. El versículo 6 contiene una de las promesas más poderosas para los padres y abuelos. Instruye al niño en el camino correcto y aun en su vejez no lo abandonará. Esta verdad me recuerda a Loida y Eunice, la abuela y madre de Timoteo, quienes le instruyeron en la fe desde pequeño. En 2 de Timoteo 1, versículo 5, Pablo reconoce la fe sincera que primero habitó en estas mujeres y luego en Timoteo. ¿Cuántos de nosotros nos preocupamos por nuestros nietos en esta era digital? Las estadísticas muestran que los niños pasan un promedio de 6 horas diarias frente a pantallas. ¿Cómo podemos instruirlos en el camino de Dios? ¿Cómo podemos ser ejemplo en medio de tanto cambio? El versículo 7 nos presenta una realidad económica. El rico domina sobre el pobre, y el deudor es esclavo del prestamista. Esta verdad me recuerda la historia de la viuda que clamó a Eliseo en 2 de Reyes 4. Sus deudas la habían llevado al borde de perder a sus hijos como esclavos, pero Dios intervino milagrosamente. En nuestra actualidad, donde muchos adultos mayores luchan con pensiones insuficientes y deudas, este versículo nos llama a la prudencia financiera. ¿Estamos siendo buenos administradores de lo que Dios nos ha dado? ¿Estamos enseñando a nuestras familias sobre la importancia de la libertad financiera? El versículo 8 nos advierte: a paz. Quien siembra injusticia cosecha calamidad. La vara de su furor se gastará. Esto me recuerda a Amán en el libro de Esther, quien sembró injusticia contra el pueblo judío y terminó cosechando su propia destrucción. En contraste, Mardoqueo, quien actuó con justicia, fue exaltado. En nuestros días, donde vemos tanta injusticia en las noticias, ¿cómo podemos ser agentes de justicia en nuestro entorno? ¿Cómo podemos enseñar a nuestros nietos la importancia de tratar a todos con equidad? El versículo 9 nos habla de la generosidad. El generoso será bendecido porque comparte su pan con el pobre. Esta verdad me recuerda a la viuda de Sarepta, quien en medio de una hambruna compartió su última comida con el profeta Elías. Su generosidad resultó en un milagro de provisión continua. Las estadísticas muestran que los adultos mayores son uno de los grupos más generosos en términos de donaciones caritativas. ¿Cómo podemos seguir siendo ejemplo de generosidad para las generaciones más jóvenes? El versículo 10 nos da una instrucción clara. Echa fuera al escarnecedor y se irá la contienda. Cesarán el pleito y la afrenta. Esto me recuerda cuando Abraham tuvo que tomar la difícil decisión de separar a Ismael de Isaac para mantener la paz en su hogar. A veces, las decisiones difíciles son necesarias para mantener la armonía. En nuestras familias actuales, donde los conflictos intergeneracionales son comunes, ¿cómo podemos ser pacificadores? ¿Cómo podemos promover la unidad sin comprometer los valores? El versículo 11 nos habla de la integridad. El que ama la pureza de corazón y tiene gracia en sus labios, tendrá al rey por amigo. Esta verdad me recuerda a Daniel, quien mantuvo su integridad en la corte de Babilonia y ganó el favor de varios reyes. En nuestra era de posverdad, donde según estudios recientes, más del 70% de las noticias en redes sociales contienen información falsa o manipulada, ¿cómo podemos mantener la integridad en nuestra comunicación? El versículo 12 nos asegura: los ojos del Señor protegen el conocimiento, pero Él frustra las palabras del traidor. Pienso en José, quien confió en que Dios preservaría la verdad cuando fue falsamente acusado por la esposa de Potifar. Al final, Dios vindicó su inocencia. ¿Cuántos de nosotros hemos sido malentendidos o falsamente acusados? ¿Cómo podemos confiar en que Dios protegerá la verdad? El versículo 13 nos presenta una excusa común. Dice el perezoso: hay un león afuera.
me matará en plena calle. Esta actitud contrasta con la diligencia de Ruth, quien no puso excusas para trabajar en los campos de Buz, incluso siendo extranjera. En nuestra edad dorada, ¿estamos usando excusas para no servir a Dios? Las estadísticas muestran que los adultos mayores activos en su fe y en el servicio a otros tienen mejor salud mental y física. El versículo 14 nos advierte: la boca de la mujer inmoral es fosa profunda. En ella caerá quien sea aborrecido por el Señor. Esta advertencia me recuerda la caída de Sansón por ignorar las advertencias sobre Dalila. Su historia nos enseña sobre la importancia de la pureza moral. En nuestra sociedad actual, donde la pornografía y la inmoralidad están a un clic de distancia, ¿cómo podemos proteger a nuestras familias? ¿Cómo podemos promover valores morales sólidos? El versículo 15 habla sobre la disciplina. La necedad está ligada al corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Esto me recuerda a Eli, quien falló en disciplinar a sus hijos, y las consecuencias fueron desastrosas. En una época donde la disciplina tradicional es cuestionada, ¿cómo podemos guiar a nuestros nietos con amor y firmeza? Las estadísticas muestran que los niños con límites claros y consistentes tienen mejor desarrollo emocional. El versículo 16 nos advierte sobre la injusticia. Quien oprime al pobre para aumentar sus ganancias o da al rico, ciertamente se empobrecerá. Esta verdad me recuerda la historia del rico insensato en Lucas 12, quien acumuló riquezas sin considerar su alma. En un mundo donde la desigualdad económica crece cada día, ¿cómo podemos ser agentes de justicia económica? ¿Cómo podemos enseñar a valorar más el ser que el tener? Los versículos 17 al 21 nos presentan una hermosa colección de sabiduría. Inclina tu oído y escucha las palabras de los sabios, para que tu confianza esté en el Señor. Esto me recuerda a Salomón, quien pidió sabiduría por encima de las riquezas. En nuestra era de información instantánea, ¿estamos tomando tiempo para escuchar la verdadera sabiduría? Las estadísticas muestran que el tiempo promedio de lectura bíblica ha disminuido significativamente en la última década. Los versículos 22 al 25 nos advierten sobre no aprovecharnos de los pobres ni asociarnos con personas violentas. Esto me recuerda a Nehemías, quien defendió a los pobres contra la usura y la opresión. En nuestras comunidades actuales, ¿cómo podemos defender a los vulnerables? ¿Cómo podemos ser voz para los que no tienen voz? Los últimos versículos del 26 al 29 nos advierten sobre no ser fiadores ni remover los linderos antiguos. Esta sabiduría me recuerda a Booz, quien respetó las costumbres y leyes al redimir a Ruth. En un mundo que constantemente desafía los valores tradicionales, ¿cómo podemos mantener un equilibrio entre adaptarnos a los cambios necesarios y preservar los principios eternos? Queridos hermanos y hermanas, mientras concluimos esta profunda reflexión sobre Proverbios 22, quiero invitarlos a una oración especial. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra de sabiduría. Gracias por recordarnos la importancia de un buen nombre, de la integridad, de la prudencia y de la justicia. Señor, en estos tiempos difíciles, ayúdanos a ser luz para nuestras familias, que podamos instruir a nuestros nietos en tus caminos, que podamos ser ejemplo de tu amor y tu verdad. Te pedimos perdón por las veces que nos hemos desviado de tus principios, por las veces que hemos valorado más las riquezas que la integridad, por las veces que hemos fallado en ser generosos o justos. Señor, danos sabiduría para navegar en este mundo cambiante sin perder nuestros valores cristianos. Ayúdanos a ser prudentes con las nuevas tecnologías, a ser sabios en nuestras finanzas, a ser amorosos en nuestras relaciones. Bendice a cada persona que está escuchando este mensaje.